100.1. 7:46 estamos de regreso en Ahora es Cuando. Conversamos a esta hora de la mañana con la ex ministra del Interior, militante además del PPD, Carolina Toá. Carolina, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Hola Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, por acá. Carolina, bueno. Quería partir preguntándole por lo que usted dijo antes de entrar el día sábado al Consejo Nacional del PPD, ¿no? A propósito de la pregunta de por qué se producía el quiebre entre el socialismo democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Usted decía, hay que mirar por qué no logramos cuajar. Y quería partir preguntándole si se llegó a alguna conclusión, alguna reflexión sobre esto el día sábado. No, sinceramente esto es un tema que hay que reflexionar con calma, no se va a resolver en una reunión, pero lo que es un hecho, lo que creo yo que atraviesa, digamos, el juicio, la opinión de la mayoría de las personas que pertenecemos a este mundo del socialismo democrático, es que a futuro, en cualquier escenario, cualquier sea el tipo de entendimiento que haya en la futura oposición, es necesario fortalecer el mundo del socialismo democrático. Es necesario que ese sector vuelva a vincularse con su electorado, es necesario que la ciudadanía vislumbre con claridad cuáles son sus posturas, cuáles son sus propuestas, y desde ahí uno puede conversar ciertamente con otros actores. Yo opino que en la próxima etapa los partidos que van a estar en la oposición tienen una obligación de coordinarse, de actuar articulados, porque si no lo hacen, van a entregarles la mayoría de antemano, digamos, antes de ponerse a conversar, al futuro oficialismo. Entonces, aquí no hay ninguna posibilidad de darse la espalda. Pero la manera en que se provoca esa conversación, que se provoca esa articulación, tiene que ser distinta a como ha sido en esta etapa. Es necesario, ciertamente, que sea con desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi juicio, con una mayor fuerza, con una mayor personalidad, con una mayor, ojalá, coordinación dentro del mundo del socialismo democrático. Esa es una idea general en la que tenemos bastante claridad y transversalidad, pero aquí hay mucho todavía que reflexionar, que evaluar y que hacerse cargo en los meses que vienen. Carolina, pocos pueden desconocer su experiencia en términos políticos. Fue candidata presidencial, ministra del Interior y Seguridad en su minuto, parte relevante del gobierno del presidente Gabriel Boric, luego de una etapa compleja que estaba liderada por el Frente Amplio. Dos cosas, ustedes pudieron finalmente como gobierno sí convivir. El problema está, me imagino, en la coalición y el rol de opositores, por un lado. Y para eso usted va a tomar un rol protagónico. Conversaba hace algunos días con una persona muy relevante del gabinete y decía, Carolina Toá tiene que ser una de las líderes que va a estar a la cabeza de lo que tenemos que enfrentar frente al gobierno de José Antonio Kast. Mira, yo creo que si nos volcamos los ojos a lo que han sido las experiencias opositoras del último tiempo, el eje de la labor de la oposición está últimamente en el Parlamento, y yo no voy a estar en el Parlamento. O sea, en ese día a día de diálogo con el oficialismo, de ver cómo se actúa ante los proyectos de ley, no voy a estar ahí. Una segunda línea muy importante es la de la conducción de los partidos políticos. Tampoco ni estoy ni pretendo estar en esa línea. Porque el PPD tiene elecciones este año. Sí, tiene elecciones, pero no. Yo fui parte de la directiva del PPD muchas veces, fui presidenta. No es mi plan en esta etapa volver a ese rol. Pero ciertamente creo que tenemos que imaginar una oposición distinta de cómo fueron las oposiciones últimamente. Yo personalmente creo que es un profundo error tener toda la política exclusivamente centrada en el Parlamento. Creo que es necesario ampliar más actores, involucrar más al mundo municipal, vincularnos de otra manera con el mundo de la sociedad civil, hacer y dedicar harta energía en el terreno de las ideas, a renovar nuestro proyecto, a ponerlo al día ante el país. Y en eso yo sí quiero aportar y quiero estar, digamos, entregando horas de mi vida y energía y la experiencia que tengo. Entonces, espero contribuir, pero no en ese rol del día a día, porque sinceramente no me corresponde estar ahí, no soy parlamentaria. Carolina, ¿y de qué forma
las propuestas del socialismo democrático pueden volver a conectar con la ciudadanía. Lo digo porque a la luz de los resultados de las últimas elecciones, si uno considera sobre todo la presidencial, pareciera que efectivamente el Partido Comunista o en la elección anterior el Frente Amplio lograron de alguna forma hacerse con una parte importante del respaldo del electorado de izquierda. ¿De qué manera el socialismo democrático puede volver justamente a conquistar un electorado que a ratos pareciera haberse ido hacia otro lado? Sí, bueno, es que ahí hay un problema efectivamente, y creo que parte por hacerse cargo de que no existe la izquierda, existen las izquierdas. Y esas izquierdas históricamente han recogido, han logrado convocar un espacio muy amplio de la ciudadanía, un electorado muy diverso, pero la parte que le toca representar, por decirlo así, al socialismo democrático, no se sintió suficientemente convocada en este último gobierno en el que estuvimos tan presentes y tan activos y trabajando tan lealmente. No se reconoció ahí, tampoco se reconoció ni se sintió convocada en el proceso que hicimos hacia adelante con todas las distintas etapas que tuvo el camino presidencial, desde la primaria, en que muy pocos votaron, en la presidencial, que no alcanzamos la mayoría y probablemente parte de nuestro electorado, es lo que faltó ahí. Entonces tenemos que pensar cómo robustecemos esta parte, cómo la hacemos retomar fuerza. Lleva ya varios años el mundo del socialismo democrático con un retroceso en el ámbito electoral, no en esta última elección respecto a la anterior, pero es algo que pasó en periodos anteriores. Esto es una historia larga, lleva un buen rato pasando. Entonces hay que hacerse cargo de eso para robustecer el sector, pero también el progresismo en su conjunto, porque cuando el socialismo democrático se debilita todo el progresismo y deja de ser mayoría en la sociedad. Y eso es lo que nos tiene que preocupar, porque ese espacio lo llenan otros. Y otros proyectos más conservadores, con otra visión de la sociedad, que tienen menos convicción en la importancia de la igualdad, menos convicción en el tema de la democracia, terminan siendo los que interpretan a esa ciudadanía que vota por ellos. ¿Debería Carolina tomar Janet Jara un protagonismo pensando en el liderazgo que tuvo, que finalmente ganó la primaria presidencial, entre otras personas a usted misma, y tuvo una votación que no le permitió ser presidenta de la República, pero que refleja un poco el apruebo que tiene el presidente de la República, Gabriel Boric, con el socialismo democrático, el Frente Amplio y el PC adentro? Yo creo que Janet, cuando terminó todo este proceso de la campaña presidencial, terminó instalada como una líder muy reconocida, muy valorada por todos los sectores. A mí no me cabe duda que va a ser un aporte muy importante, pero tampoco ella es parlamentaria. Tampoco ella nos va a estar representando en esas decisiones de todos los días. Aquí hay que pensar una cosa con muchas voces. Creo que no es el momento ni hay condiciones para empezar a decir, no, si quien va a encabezar la oposición va a ser, qué sé yo, el expresidente Boric, no, van a ser los jefes de los partidos, no, va a ser la ex candidata Jara. Yo creo que eso hay que dejar que fluya la situación y se vaya instalando. No necesitamos tener un solo líder, lo que necesitamos es una diversidad de voces. Y ahí mi alerta, y creo que en esto todos coincidimos, que en esa diversidad de voces se tienen que fortalecer las voces del socialismo democrático. Tienen que estar presentes, tienen que ser visibles desde la sociedad, tienen que también hacerse valer al interior de la centroizquierda, porque una centroizquierda sin socialismo democrático es minoría. Es minoría. Sin este sector no vamos a ser mayoría en la sociedad. Y creo que por eso la misión de fortalecerlo no es solamente de interés de quienes somos parte de él, es de interés de todo el mundo democrático y de todo el mundo progresista. Ahora, ¿cómo se fortalece esa voz, Carolina, sin gritar? Por ponerlo un ejemplo, ¿no? Hoy en día pareciera que la voz más fuerte es la que grita más, la que extrema más posiciones y lo menos sexy puede ser justamente buscar acuerdos, buscar moderación o buscar seriedad en la discusión política. Entonces, ¿cómo se puede fortalecer esa voz sin caer justamente en extremar posiciones que eventualmente lo lleven a ser una oposición más obstruccionista que una colaborativa? Yo creo que en primer lugar con personalidad. En primer lugar con personalidad. Tú tienes que tener tus propuestas, tienes que tener tu visión de las cosas y generar liderazgo con eso. El socialismo democrático no puede ser un vagón de cola dentro del arco del progresismo. Tiene que hacer que su punto de vista se identifique, se considere, se respete y yo espero que lidere además. Por eso creo que es muy también importante decir que en el último tiempo en que nosotros estuvimos y fuimos parte del gobierno, lo hicimos muy lealmente detrás del presidente Gabriel Boric,
trabajamos con él muy bien. Yo personalmente tuve una experiencia de la que siempre estaba agradecida y que fue, creo, muy positiva, pero hacia el futuro lo que necesitamos pensar es que este sector también se vuelque a la expectativa de liderar, a la expectativa de ser el que agrupe, el que congregue el conjunto de la centroizquierda. No va a ser por siempre este rol de que vamos a estar apoyando los proyectos que encabeza otra parte del progresismo. Y creo que en esta etapa es muy importante que eso se perciba en el ánimo de este sector. Este sector tiene muchas figuras muy valiosas, pero ya hay una segunda cosa que es fundamental, que tiene que actuar de manera coordinada. Porque si cada actor tiene sus posturas individuales, cada uno va y se presenta ante el futuro gobierno con opiniones distintas y no tiene una cohesión, no es un coro, digamos, que empuje en una misma dirección, se termina desperfilando el sector en su conjunto. Yo creo que ahí tenemos algo que aprender en el socialismo democrático, que tenemos que actuar como conjunto si queremos ser tomados en cuenta e influir. Y lo que tú dices es muy importante en el sentido de que el tema no es gritar, ciertamente, pero como nosotros no sabemos cómo va a ser el futuro gobierno, no podemos decir de antemano si vamos a lograr construir acuerdos con ellos o no. A veces da la idea de que va a ser un gobierno muy abierto, otras veces da la idea que es un gobierno que tiene posturas muy extremas, muy distantes de las nuestras. Pero en cualquier caso, si uno se va a oponer porque las cosas no le gustan, o si va a tener la posibilidad de conversar y llegar a acuerdos, tiene que hacerlo desde sus principios, desde sus propuestas, con fortaleza, con firmeza, porque dialogar no es lo mismo que desdibujarse. Y yo creo que eso es algo que no tenemos que rechazar con fuerza, que dialogar y buscar acuerdos no es no tener postura ni ser aguachento, por decirlo así. Estamos conversando con Carolina Toá, ex ministra del Interior y Seguridad, ex presidenta del PPD, ex alcaldesa, ex vocera de gobierno, un currículum bien relevante en términos políticos. Carolina, ¿cómo ves la conformación del gabinete de José Antonio Kast? Y en particular le pregunto por lo que ocurre con Trinidad Steiner. Durante el fin de semana supimos que las conversaciones con ella, ex fiscal, para ser ministra de Seguridad comenzaron hace un buen rato. ¿Hay un conflicto de interés que se debe aclarar por parte del equipo de José Antonio Kast si, siendo fiscal en la región de Tarapacá, tuvo conversaciones políticas con él y su equipo? Sí, mira, antes de entrar en el potencial conflicto de interés, que vamos a llegar ahí, quisiera decir algo previamente. Hubo varias ideas que circularon en torno a quiénes podían ser los futuros ministros o ministras de seguridad y quienes estuvimos o están actualmente en ese rol, teníamos mucha preocupación porque en estos años se creó un ministerio nuevo que es una apuesta muy importante del Estado de Chile, que tiene una cierta concepción de cómo se debe trabajar en el Estado, que consiste en articular un conjunto de distintas dimensiones y que haya alguien que lidere eso, que es el Ministerio de Seguridad. Y se aprobaron muchísimas leyes que le dan a las nuevas autoridades herramientas que nunca antes se han tenido en este campo. Ahora, dentro de poquito, también va a salir una más, que no es de seguridad en estricto rigor, es integral del Estado y la conduce más bien interior, que es inteligencia, pero que puede ayudar mucho a las tareas de seguridad. Bueno, todas esas herramientas, así como son muy potentes, también se pueden dilapidar. Si en la implementación de esas leyes, en su aplicación, se tiene una visión sesgada, no se entiende su espíritu, se las ocupa solo parcialmente o se las distorsiona. Entonces todos teníamos mucha preocupación que todo este armado que se ha construido, que es muy potente, no quedara en manos de personas que entienden la lógica, que van a trabajarlo con el espíritu que tiene, con la integralidad que tiene. Y cuando supimos el nombre de la futura ministra, creo que todos respiramos más tranquilos, porque la hemos visto trabajar, porque sabemos la perspectiva que tiene de la seguridad, porque es una persona que además se ha pronunciado en el tiempo respecto de varios temas y lo ha hecho de un modo que hace prever, digamos, una postura razonable, abierta, seria. Esa es mi primera afirmación. Dentro de los nombramientos fue un nombramiento que más bien recibimos de buena manera. Dicho esto, las declaraciones en este fin de semana de la futura vocera efectivamente abrieron un flanco, porque al decir que esto llevaba tiempo, se abrió la posibilidad de que llevara incluso desde la época en que José Antonio Kast era todavía candidato y no a un presidente electo. Y creo que eso ya entraría en un terreno distinto, ¿no? Porque evidentemente un presidente electo, cuando está armando su gabinete, tiene que tomar contacto con los potenciales ministros y uno no se podría escandalizar si eso pasó una semana antes o una semana después. Pero si pasó cuando todavía era candidato,
y había otros candidatos circulando, digamos, eso ya es más complejo. Porque implica una fiscal activa relacionándose con una postura particular, no con un presidente que eligieron los chilenos, sino con un candidato de varios que están circulando en ese momento. Entonces, bueno, yo creo que por ahora tienen que aclarar ellos estos dichos, porque esto es un error no forzado, digamos, que tienen que ahora hacerse cargo, pues les toca pasó al otro lado ahora este tipo de dinámica. Ahora, la vocera electa en esta entrevista dice, le empiezan a presionar por... Oye, pero no hay vocera electa, sí, hay presidente electo. Vocera seleccionada, futura vocera de gobierno. La vocera electa, ya, ok. Es un buen concepto. Oiga, se ha acuñado un nuevo concepto. Acuñemos concepto, oiga. No, pero le empiezan a presionar por los tiempos y ella dice, bueno, los tiempos y cuando se produjeron las conversaciones son potestad exclusiva del presidente, él sabrá justamente en qué momento se dieron. ¿Es insuficiente esa explicación? O sea, va a mantener esta especulación abierta, sinceramente. O sea, yo creo que lo tienen que aclarar ellos si esto empezó cuando él tuviera candidato, ¿no? Claro, no hay en este momento cómo obligarlo, pero si no lo responde, lo que se va a instalar es la idea de que probablemente sí. Entonces la ministra va a asumir con ya una sombra de duda de si ella estaba negociando con candidatos cuando todavía la elección estaba abierta. Entonces, bueno, yo espero que lo logren aclarar porque uno no quiere a las autoridades de seguridad metidas en estas polémicas, nos distraen de lo que importa, generan una sensación de desconfianza. Yo creo que lo que más tenemos que buscar en Chile es construir confianza, aunque haya diferencias. Una cosa es tener diferencias y otra es tener desconfianza. Entonces yo espero que las diferencias las podamos procesar sin tantas desconfianzas. Carolina Toá, exministra, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana aquí en Radio Infinita. Que sea una muy buena semana. Muchas gracias a ustedes.